Al menos 6 funcionarios protegían a la mafia rumana y obtenían beneficios. Santiago Nieto. El titular de la UIF dijo que al menos 6 personas a las que les congelaron recientemente sus cuentas estarían relacionadas con el ejercicio del poder público y habrían recibido algún tipo de beneficio de la mafia rumana. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que al menos 6 funcionarios protegían a personas relacionadas con la mafia rumana. Nieto dijo en entrevista para Milenio que los funcionarios habrían sido identificados entre las más de 70 personas a las que la unidad que lidera les bloqueó cuentas bancarias por ser sospechosas de clonar tarjetas bancarias en destinos turísticos. Hay un grupo de personas que estaban ligadas, unas 6 personas que estaban relacionadas con el ejercicio del poder público, que al parecer están recibiendo algún tipo de beneficio o estaban generando algún mecanismo de protección, dijo Santiago Nieto en entrevista con Elisa Alanís. Resaltó que la investigación contra la mafia rumana no solo se enfoca en la clonación de tarjetas, ya que también estaría relacionada con delitos como la trata sexual, tema por el que la UIF ha presentado al menos 6 denuncias. Tenemos un problema real de trata de personas de turismo sexual infantil en los centros turísticos, reconoció. El titular de la UIF también dijo que las denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República y las Fiscalías del Estado de México y la Ciudad de México. La UIF informó el 4 de febrero sobre el bloqueo de 79 cuentas bancarias de personas físicas y morales de nacionalidad rumana y mexicana. Santiago Nieto dijo en esa ocasión que la UIF analizó 277 operaciones inusuales por un monto de 337.500.000 pesos, así como reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones de pesos y transferencias internacionales a 730 envíos de numerario por un monto de 251.200.000 pesos y la recepción de 33.000 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos. A inicios de febrero, la UIF canceló 79 cuentas de esta banda dedicada a la clonación de tarjetas en destinos turísticos. Este tipo de actos delincuenciales de clonación de tarjetas se han expandido a zonas turísticas como la Riviera Nayarita, Los Cabos y Puerto Vallarta. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, informó en ese momento que habían sido bloqueadas 79 cuentas de personas físicas y morales de nacionalidad rumana y mexicana que se dedicaban a clonar tarjetas bancarias en los destinos turísticos. La banda era liderada presuntamente por Florian Tudor, quien fue detenido en 2019 por militares y entregado a la Fiscalía General de la República, y operaba en la Riviera Maya en Quintana Roo, donde clonaban tarjetas de crédito y débito de turistas nacionales e internacionales, para luego vaciarlas por hackers. Así lo dio a conocer desde su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, @SNietoCastillo. Por acuerdo del Gabinete de Seguridad Nacional del gobierno del presidente López Obrador, bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos. Termina su mensaje en Twitter. De acuerdo con las investigaciones, este tipo de actos delincuenciales se han expandido a otras zonas turísticas como la Riviera Nayarita, Los Cabos y Puerto Vallarta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que bancos deben reembolsar retiros no reconocidos, al considerar que las instituciones financieras tienen la responsabilidad de cuidar el dinero de los cuentavientes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, resolvió que éstas deben reembolsar al titular de la cuenta el importe de cargos no reconocidos o retiros no autorizados. El depositario tiene un deber de cuidado sobre el dinero que le entrega el depositante, el deber de conservación del patrimonio y de restitución, indicó la Suprema Corte de Justicia a través de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación. También señaló que
En caso de no devolver las sumas retiradas, las instituciones bancarias deberán pagar intereses ordinarios y moratorios por el retraso. La institución bancaria debe retribuir las cantidades retiradas y, en caso de no hacerlo, pagar intereses ordinarios y moratorios por el retraso en que incurra a razón del 6%, se lee en la tesis. Si alguien distinto al titular de la cuenta realiza un cargo que éste no reconoce y genera un menoscabo en su patrimonio, es posible presumir un descuido y, por ende, la obligación del depositario de responder al depositante, lo que lo coloca en una posición de deudor frente al tarjetaviente acreedor, se añade. La tesis se publicó el viernes 11 de diciembre del año pasado en el Semanario Judicial de la Federación, lo que significa que esta ley entró en vigor a partir del lunes 14 de este mismo mes. La resolución se da luego de que cuentavientes de diversos bancos expusieran retiros de sumas considerables que ellos no reconocieron. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la cuarta transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s,
la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.